Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, tranquilo, gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿Estudiaron para la prueba de hoy? No, voy a eso. Hoy día les toca la primera prueba de notificaciones, porque son dos pruebas de notificaciones, porque la próxima semana terminan este módulo, Profe, ¿la prueba de hoy es hasta dónde? Perdón. hasta antes de clasificación de notificaciones. Es súper poquita materia, así que deberían sacarse todos buenas notas. Ahora repuntar con esta prueba. Es poquísima materia que entra en la prueba. Clasificación, Antes de la clasificación, dice emplazamiento, después tenemos hasta exhortos. plazos, incidentes, unidad procesal, exhortos, claro, cosa juzgada y después sale importancia, hasta ahí. Después de exhorto, sale desistimiento de la demanda, Sí. Ajá, es el retiro de la demanda, la diferencia sí, con el retiro. Hasta ahí. importancia, y después sigue clasificaciones. Clasificaciones no, es para la prueba que sigue clasificaciones de las notificaciones, No me sale la importancia. ¿no? Hasta dice, hasta la diferencia con el retiro es en que el retiro procede, tal, y termina en nuevamente la acción. Ahí. Porque ya ahí comienzan las notificaciones. Claro. Hasta ahí ¿Ya entonces. está? Sí, está ahí. Ya, gracias, profe. Ya. Ya, entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Vimos el emplazamiento, que era el llamamiento que se hace a la parte para hacer efectivos sus derechos, ¿cierto? Dentro de determinado plazo de tiempo. Tenemos dentro de este emplazamiento, tenemos la notificación válida de la demanda y la resolución que recae en ella y el transcurso del plazo que la ley otorga para que el demandado pueda defenderse. ¿Ya? Entonces, vimos eso, la importancia del emplazamiento, ¿cierto? ¿Qué era el emplazamiento y de qué estaba compuesto este emplazamiento? ¿Ya? Y lo importante de este emplazamiento que tiene dos tipos de efectos, tiene tanto efectos procesales como efectos civiles. ¿Ya? Y dentro de los efectos procesales de la notificación, no se vayan a confundir después porque hay efectos procesales y efectos civiles, ya así que atentos con eso. Los efectos procesales de la notificación válida de la demanda se radica la competencia respecto al demandante y el demandado aún puede alegar la incompetencia. ¿Ya? Entonces eso es una de las importancias de estos efectos procesales, ¿ya? Que aquí el demandado aún puede alegar la incompetencia. Precluye el derecho a retirar la demanda, solo puede desistirse. Se genera el estado de litispendencia, las partes deben realizar actuaciones, ¿ya? En este caso, el demandante puede dar curso progresivo a través de los autos, puede defenderse, ¿cierto? El demandado. Entonces, puede realizar actuaciones y darle curso progresivo a los autos. Porque dentro, cuando vimos, ¿cierto? Dentro del juicio ordinario, eh, el juicio ordinario empezaba por una demanda o por una medida prejudicial. ¿Se acuerdan? Había una etapa que era la etapa de discusión, que ahí se empezaba por una demanda, una medida prejudicial. Después teníamos la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, ¿ya? Y ahí se tiene que notificar, ¿cierto?, al demandado, ¿ya? Y el demandado puede tomar diferentes actitudes, ya que esas son las actitudes del demandado. Puede defenderse, puede reconvenir, puede contestar esta demanda, puede allanarse, ¿ya? Y no puede hacer nada, ¿ya? Entonces, esas son las actitudes que puede tomar el demandado, ¿ya?
Entonces aquí dice que las partes deben realizar actuaciones, el demandante dar curso progresivo a los autos. O sea, en esto el demandado podría defenderse, ya que sería una de las actitudes que puede tomar dentro de la demanda. El tribunal debe dictar providencias para dar curso a los autos o pena queja disciplinaria. Ya a lo que se refiere esto que, por ejemplo, en el caso de que se presente la demanda, y esta se admita, ¿cierto? Admita esta demanda al tribunal, puede decir ya, traslado. ¿Traslado para qué? Para que la parte conteste esta demanda. ¿Ya? Entonces a eso se refiere de darle curso, dictar providencia para dar curso a este procedimiento. ¿Ya? Efectos civiles, estos son los efectos civiles. Vimos los efectos procesales, ¿cierto? Estos son los efectos civiles de la notificación válida de la demanda. Dice, se constituye mora al deudor, transforma en litigioso los derechos para efectos de sucesión e interrumpe la prescripción, ¿ya? También vimos los plazos, ¿cierto? Habían diferentes tipos de plazos, legales, judiciales y convencionales. Según su extensión, eran de horas, días y meses. Según si extinguen una facultad, serían fatales y no fatales. ¿Ya? ¿Qué me podrían hablar de, eso, de esos plazos fatales y no fatales? ¿Qué me podría decir algo de esos plazos? ¿Qué significan? Pero dígalo con sus palabras, ¿no? ¿Qué pasa ahí si un plazo es fatal? No se puede ejercer el derecho. Claro, no se puede ejercer el derecho, ¿cierto? Y lo no fatal, el vencimiento no se extingue la posibilidad de ejercer ese derecho. Sí. Después, según la posibilidad de extender su vigencia. Ya hay plazos que se pueden prorrogar y hay plazos que no se pueden prorrogar. ¿Ya? Hay plazos que comienzan a correr, ¿cierto? Tenemos los plazos individuales y los plazos comunes. Los plazos individuales corren separadamente para cada uno de las partes desde el día que se notifican y los comunes corren conjuntamente para todas las partes a partir de la última notificación. ¿Ya? Entonces, en los individuales corren separadamente para cada una de las partes y los comunes corren todos conjuntamente, pero a partir de la última notificación. O sea, se notifica a la última persona y ahí empieza a correr ese plazo. Ya, por ejemplo, si hay 10 personas que hay que notificar, ¿cierto? ¿Ya? Pero a partir de esa última notificación empieza a correr el plazo. ¿Ya? No así los individuales porque estos corren separadamente para cada una de las partes, ya desde el día que se le notifica. Por eso hay diferencias, ¿cierto?, entre los plazos individuales y los plazos comunes. Ya, hay plazos que se suspenden, ¿cierto?, en feriados, hay plazos continuos y hay plazos discontinuos. ¿Ya? Tenemos los incidentes, que es toda cuestión accesoria al juicio que requiere un pronunciamiento especial. ¿Ya? Dentro de los incidentes tenemos dos clasificaciones muy importantes, los ordinarios, ¿ya? Y los especiales. ¿Ya? Los ordinarios obviamente se van a regir por reglas generales, ¿ya? Y los especiales, ¿por qué reglas creen que se van a regir? Las especiales. Por las especiales. Después tenemos de previo especial pronunciamiento, y la tramitación de los incidentes se tramita en forma incidental. Así se tramitan los incidentes, pero los incidentes en sí es toda cuestión accesoria al juicio. ¿Ya? Cuando hablan de incidente es algo que es accesorio al juicio. ¿Ya? Tenemos la nulidad procesal, que es un tipo de incidente ordinario porque está en el título cuarto de los incidentes, en el artículo 83 del CPC. Entonces también habíamos visto, ¿cierto?, que en el caso que se tenga que declarar la nulidad de oficio o a petición de parte, ¿ya? La ley expresamente dice en todos aquellos casos que existe un vicio que rogue un perjuicio
alguna de las partes, ¿cierto? Que sea reparable solo con la declaración de nulidad. ¿Ya? Entonces, cuando hay un vicio, cualquier vicio que irrogue perjuicio, que solamente sea reparable con esta declaración de nulidad. ¿Ya? Entonces, aquí la nulidad procesal podrá ser declarada de oficio y también a petición de parte. Ya no solamente por el juez, sino también lo puede pedir una de las partes. ¿Ya? ¿Y se acuerdan quién son los exhortos? Son comunicaciones Son Son cartas comunicaciones, ¿cierto? rogatorias. entre los tribunales. Entre los tribunales. ¿Ya? Para notificar, o sea, para notificar una demanda, como dice acá, se requiere para requerir de pago también, para trabar un embargo de bienes. Ya, entonces, los exhortos son comunicaciones por escrito, una carta rogatoria entre un tribunal de distinta competencia. Desistimiento de la demanda es el retiro de la demanda por parte del demandado, del demandante, una vez que ésta ha sido notificada. Ya es el desistimiento de la demanda. Entonces, se retira esta demanda por parte de la persona que está demandando, o sea, el demandante, una vez que ésta haya sido notificada. La diferencia con el retiro es que el retiro procede antes que la demanda haya sido notificada. Ya entonces esas diferencias son bien importantes. El desistimiento con el retiro, hay una diferencia ahí. Y como habíamos visto, ¿cierto? Las notificaciones dice un acto jurídico procesal que tiene por objeto poner conocimiento a las partes de una resolución judicial. ¿Ya? Permite materializar el principio de bilateralidad de la audiencia, permite que las resoluciones judiciales produzcan los efectos. Regla general, excepción, medidas precautorias, ¿cierto? Que pueden decretarse sin previa notificación. ¿Ya? Entonces, esas son las notificaciones, es un acto jurídico procesal. Lo importante de las notificaciones, ¿cierto? Es poner en conocimiento a las partes de esta resolución judicial para que esta persona demandada pueda defenderse dentro de determinado plazo que la ley entrega. ¿Ya? Y ahí puede tomar diferentes actitudes, como habíamos visto anteriormente, el demandado. ¿Ya? Y como les decía, también les dije que es cierto, el juicio ordinario puede comenzar por una demanda o por una medida prejudicial, una medida precautoria. Y puede ser sin previa notificación esta medida precautoria. Por ejemplo, una medida precautoria puede ser de no celebrar algún acto contrato, cualquier acto contrato. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, las clasificaciones de estas notificaciones, que es personal, personal subsidiaria por cédula, por aviso, por el estado diario, tácita, ficta, presunta, legal y especial. Y a ver, ¿cuál era la notificación personal? ¿Se acuerdan cuál era la notificación personal? Como lo dice la palabra, Es la que- profe, se hace en persona a una persona, se hace personalmente a dicha ¿Ya? persona con una copia íntegra de la resolución o de la decisión. Claro. Copia íntegra de la demanda y la resolución que recae en ella, ¿cierto? Esa es la notificación personal. ¿Qué pasaría si en este caso, el receptor busca a esta persona y no la encuentra? Y o sea, esta demanda, la resolución, ¿cierto?, que recae en ella, se la entrega a una persona adulta, ¿sería personal? No, no sería personal. No sería personal, sí, porque la personal es sin intermediario, es directa, ¿cierto?, a esta persona, ¿ya? Si no, pasa a la notificación personal subsidiaria, ¿ya? Que es la notificación personal subsidiaria, ¿y qué se tenía que hacer?
Ahí en caso de que no se encontrara a la persona, ahí sí se le puede dejar a un adulto mayor para que se la Se pueda le, se le deja facilitar. un adulto, ¿cierto? ¿Y qué hace? Se hace alguna búsqueda? ¿Qué se hace ahí? También se puede llevar al lugar de trabajo o a un lugar donde esta persona puede pernotar también. Claro. Lo importante de esto es que se hacen dos búsquedas. ¿Se acuerda que se hacían dos búsquedas? Se tenían que En el hacer dos mismo día búsquedas. en el mismo día se hacen dos búsquedas en horas distintas. Se hacen búsquedas en días diferentes. Dos búsquedas en dos días diferentes. Y en horarios Y en diferentes también. horarios distintos también. Claro, y en horarios distintos también, ¿se acuerdan? Sí, Sí, de 6 a 22 y la otra de 8. de 8 a 20. ¿Ya? Entonces, acá como decía, la notificación personal consiste en la entrega a quien se debe notificar en forma personal, copia íntegra de la resolución y la solicitud que recae en ella. Debe efectuarse en un día, hora y lugar hábiles. Días hábiles son todos hábiles para notificar personalmente todos los días. Horas hábiles hay que distinguir el lugar hábil. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que distinguir el lugar donde se va a notificar, ¿cierto? Lugar y recinto de libre acceso público a cualquier hora, preocupando causar la menor molestia al notificado, ¿ya? Se puede notificar, ¿cierto?, en cualquier hora, ¿ya? Pero la idea es de no molestar a esta persona que se le está notificando, ¿ya? En el juicio ejecutivo dice no se puede requerir de pago en un lugar público. Ya entonces no se puede requerir de pago al deudor, ¿cierto? Se le puede entregar solamente la demanda en el juicio ejecutivo, pero no se puede requerir de pago al deudor. Solamente se tiene que requerir en la morada, donde pernocta. ¿Ya? Donde trabaja o en cualquier otro recinto privado que se le permite el acceso al ministro de fe entre las 6 de la mañana a las 22 horas. U oficio del secretario del tribunal del ministro de fe entre las 8 a las 20 horas. Y, ahí se, ¿quiénes eran las personas que podían notificar la demanda? ¿Quiénes Los la notificaron? receptores. Los ¿Ya? receptores. Y si no hay receptores, en un lugar donde no hay receptores, ¿quién puede notificar? Algún funcionario competente. Un secretario u oficial del registro civil. Sí, excepcionalmente dice un secretario o oficial del registro civil, en aquellos lugares que no haya un receptor, ¿cierto? Ujú. En forma que establece la ley, entregando a la persona de la notificada copia íntegra y la resolución de la solicitud que recae en ella. Debe dejarse constancia en la carpeta electrónica, ¿cierto? Debe estar autorizada y firmada por el ministro de Fe. Resoluciones que deben notificarse personalmente. Toda gestión judicial, la primera notificación debe ser personal. Ya, ¿se acuerda que habíamos visto también, cierto? Cuando hay una persona, está el demandante y está el demandado. A la persona demandada en este caso se le tiene que notificar en forma personal. Entonces, determinar resoluciones en que se pueden notificar personalmente o por cédula. Ya, y ahí vimos también ejemplos. ¿Ya? Cuando generalmente el tribunal llama a las partes, en el caso de la conciliación, esta notificación es por cédula. Después tenemos la notificación personal subsidiaria, que es aquella que tiene lugar cuando se ha intentado notificar personalmente, pero el notificado no es sabido. Ya esa es la que, si no podemos encontrar, ¿cierto?, a esta persona, entregarle la notificación directamente a ella sin intermediario, nos vamos a la notificación personal subsidiaria. Ya dice que es aquella que tiene lugar cuando se ha intentado notificar personalmente, pero el notificado no es habido. Etapas que contempla
búsqueda en 2 días distintos en su habitación o lugar de trabajo, certificación de las búsquedas, hay que dejar una certificación, ¿cierto? En este caso, el receptor que hizo esas búsquedas, que indique que el notificado se encuentra en el lugar del juicio y en el lugar, en su morada o en el lugar de su trabajo, ¿ya? Porque van a preguntar, vive, no sé, por ejemplo, Joaquín Salazar vive acá, sí, sí vive acá, ¿ya? Entonces, eso se tiene que certificar, ¿cierto? Las dos búsquedas y que indique que el notificado se encuentra en el lugar del juicio y que el lugar es su morada o lugar de trabajo. Porque, ¿qué pasaría si dicen, lo buscan, por ejemplo, dicen, no, él no vive acá, él arrendaba acá y se fue? Ya no la van a poder notificar a esta persona. Solicitud de la notificación, resolución que ordena la notificación. Ya, entonces la notificación se le puede entregar a cualquier persona adulta, ¿cierto? Copia íntegra de la resolución y la solicitud que en ella recae. Si no hay nadie, se fija el aviso en la puerta con los datos para su acertada inteligencia. Aviso al receptor. El receptor debe enviar una carta certificada. Si no la envía, la notificación es igualmente válida. Ya, y se tiene que hacer un acta, ¿cierto? Y subirle una carpeta electrónica. Después tenemos la notificación por cédula. ¿Y a quién quiere leer la notificación por cédula? Ya, notificación por cédula. ¿Quién la quiere leer? Joaquín, Daisy, Lorena, Mari, Leandro, cualquiera. La leo, profesor. Ya, Notificación por cédula. Consiste en la entrega que hace el ministro de Fe en el domicilio del notificado de copia íntegra de la resolución y de los datos necesarios para su acertada inteligencia. Debe efectuarse en un lugar hábil, solo en el domicilio del notificado. Debe practicarse por funcionario competente, solo receptor. En la forma que establece la ley, se perdió para la Leandro. acertada. ¿Sigo con resoluciones? No, no sé si yo no la escuché al Leandro. Ahora sí se escucha, profe. Ahora sí. Llegamos hasta Disculpe. recepción, es lo último que escuchamos. Sí. Ok. Debe practicarse por un funcionario competente, solo receptor, en la forma que establece la ley, entregando en el domicilio del notificado copia íntegra de la resolución y de la solicitud que en ella recae, con los datos para la acertada inteligencia. Resoluciones que deben notificarse por cédula. Sentencias definitivas de primera o única instancia. Resolución que ordena la comparecencia personal de las partes. Resolución que recibe la causa a prueba. Incidentes se notifican por estado diario. La primera resolución luego de 6 meses de inactividad procesal, cuando el tribunal o la ley lo ordene. Ya, gracias. Ya, entonces vimos la notificación personal subsidiaria, la notificación por cédula, la notificación por el estado diario, ¿ya? Esa aquí ya dice que consiste en la inclusión de la noticia de haberse dictado una resolución en un determinado proceso, dentro de un estado que debe contener las menciones que establece la ley, el que debe formarse y fijarse diariamente en la Secretaría del Tribunal, ¿ya? Entonces esta notificación por el estado diario van en la Secretaría del Tribunal. ¿Ya? ¿Y qué notificaciones deben ser por el estado diario? ¿Cierto? Esta es la regla general de las notificaciones.
Aquí sale un ejemplo, ¿cierto? La primera resolución con respecto al actor se notifica por el Estado diario. ¿Ya? Entonces habíamos dicho, ¿cierto? En el caso del demandado, eso se notifica en forma personal, pero el demandante es por el Estado diario. ¿Ya? Porque la persona que está demandando va a saber que está demandando, entonces se notifica por el Estado diario, pero no así a la persona demandada, porque si a mí me demandan, ¿cómo voy a saber yo que me demandaron? Excepto que me notifiquen, ¿cierto? En forma personal o personal subsidiaria, ¿cierto? Pero si esta notificación, por ejemplo, alguien me ha demandado y sale por el Estado diario, va a ser un poco difícil que yo me entere. Por eso tienen que pasar por todo este tipo de notificaciones, ¿cierto? Para poder informar a esta persona. Pues se dice que la más perfecta es la notificación personal. ¿Por qué? Porque se entrega directamente, sin intermediario. Ya forma del estado diario, ¿cierto? Debe mencionar las fechas, las causas, el rol, caratulado, el número de resoluciones dictadas, deben publicarse también en la página web del Poder Judicial y mantenerse a lo menos 3 días. La notificación por aviso, dice, es aquella notificación sustitutiva de la notificación personal o de la notificación por cédula que se utiliza respecto de las personas cuya individualidad o residencia sea difícil de determinar. Entonces, si hay una persona que es muy difícil ya de encontrar, ¿cierto? Ya que tenga mucha dificultad, ¿cierto? Para encontrarla, ahí se hace la notificación por aviso. Difícil de determinar, dice, por su número que dificulta considerablemente la práctica de la diligencia, claro. Entonces, cuando no se pueden notificar, eh, cuando sea dificultuoso, ¿cierto? Se va a esta notificación por aviso. Ya dice que la resolución deba notificarse personalmente o por cédula, que a quien se deba notificar se encuentre en Chile, que se den algunas circunstancias señaladas, ya que el tribunal aprecie los antecedentes con conocimiento de causa, por lo general solicitados oficios a diversas entidades. Ya entonces cuando sea muy difícil notificar, ¿cierto? No se encuentren, no se dificulte esta notificación, ahí se va a hacer por aviso. Ya, forma de que se tiene que realizar a través de 3 publicaciones en un diario del lugar en que se sigue el juicio, de un extracto preparada por el secretario. Si es la primera notificación, además debe publicarse el día 1 o el día 15 del mes en el diario oficial, y a partir de esta última publicación comienza a correr los plazos. Está la notificación tácita, ya que dice es aquella que se debe verificar en el caso de existir notificaciones defectuosas o inclusive en el caso de no existir ninguna notificación con respecto de una demanda, resolución judicial, cuando la persona a quien debiera haberse notificado efectúa en el proceso cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de la notificación que se supone que ha tomado conocimiento de ella. Requisitos para esto: que existe una resolución judicial, que no haya sido notificada o que sea notificado defectuosamente. La parte quien debía notificar realiza en el juicio cualquier gestión distinta a alegar la nulidad de ella y que se supone que ha tomado conocimiento de la resolución. Y la notificación ficta o presunta legal del artículo 55, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, dice cuando se ha efectuado una notificación nula y el notificado comparece alegando la nulidad. La ley establece que una vez fallado el incidente y declarada la nulidad, requisitos que tiene que tener esta notificación ficta: la resolución judicial se entenderá notificada desde que se notifique válidamente la sentencia que declare la nulidad. Cuando la nulidad es declarada por el tribunal de segunda instancia, conociendo un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que rechazó el incidente de nulidad, la notificación se entenderá practicando desde que se notifique el cúmplase. Al tribunal de alzada, esta notificación opera por el solo ministerio de la ley. ¿Ya? ¿Alguna duda con las notificaciones?
porque ya estamos terminando estos temas ya. Después la próxima clase, Profe, ¿mm? consulta. Las personas autorizadas para notificar, por ejemplo, la notificación por cédula solamente la hace un receptor, no la hace un funcionario del registro civil, solamente tiene que ser un receptor judicial. Claro, es que salen excepciones en los casos, los lugares que no haya receptor. Por ejemplo, en los Ah, ya, lugares que no haya receptor, las puede hacer otro sí. funcionario, ¿cierto? Pero que sea competente, porque hay lugares que no hay receptores. Por ejemplo, lugares ya aislados, no sé si habrá algún lugar aún que no hayan receptores. Pero en el caso de que no haya receptores, ¿cierto? Tiene que ser algún funcionario competente que asigna la ley, ¿ya? Que describe la ley, que Y en podría este ser un caso oficial de algún registro funcionario. civil, o claro, sería el secretario también, un secretario del tribunal, ¿ya? Ellos son funcionarios competentes también. Ah, sí, Sí, pero se ya. da esa excepción en el caso de que no haya receptor, porque o si no tiene que efectuar los receptores, ¿ya? Pero, por ejemplo, las notificaciones por estado diario, ahí notifica el secretario del tribunal, no el receptor. Claro, es que esas salen en el mismo tribunal. Por eso, Entonces hay porque afuera del... el secretario es del que- tribunal es el que sube la notificación al estado diario que está en el Poder Judicial. sí, ¿Mm? o Ya, perfecto. dentro de está el tribunal y hay una secretaría. Por ejemplo, hay una sala y Ujú, dentro de esa sala hay como un cuadro, algo así, y ahí salen las ujú. notificaciones escritas. Ya, gracias. Ya, ya. Entonces después vamos a seguir con las resoluciones judiciales. Ya, las resoluciones judiciales es un acto jurídico procesal que emana de los tribunales de justicia y mediante el cual dan curso al procedimiento, resuelven incidentes y deciden del asunto sometido a su conocimiento. Ya tenemos las clasificaciones según su nacionalidad del tribunal que se dicta, nacional y extranjera, según su naturaleza del negocio que se dicta, contenciosas y no contenciosas, según la naturaleza del asunto, civiles y penales, según la instancia que se dictan, de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia, según la relación de cosa juzgada, firme o ejecutoriada, o causa ejecutoria o de término. Ya, entonces, ¿cierto? Dentro del procedimiento hay diferentes tipos de actuaciones, ya, y a la vez se van a emitir o se van a dictar en sí diferentes resoluciones, ¿ya? Y dentro de estas resoluciones, ¿cierto? Tenemos las sentencias firmes o ejecutoriadas, tenemos los autos, tenemos los decretos, ¿ya? Ahí son diferentes tipos de resoluciones que estas resoluciones van a servir para diferentes cosas en sí, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay sentencias definitivas, ¿cierto?, que sirven para ciertas cosas, sentencia ejecutoria, ¿ya?, que para determinadas situaciones, autos, decretos, ¿ya? Todas estas son resoluciones judiciales, ¿ya? En las cuales el tribunal da respuesta, ¿cierto?, a diferentes asuntos o da movimiento al proceso, ¿cierto? Ya, entonces, por ejemplo, se ingresa una demanda, ¿cierto? ¿Y qué dice el tribunal? El tribunal la acepta, dice traslado. ¿Para qué? Para que la otra parte pueda defenderse, ¿ya? Entonces, ese traslado, ¿qué se va a significar ese traslado? Eso va a ser un decreto. ¿Y qué significa que sea un decreto? Que da curso progresivo a los autos, que da como movimiento al proceso. ¿Ya? Entonces, a Profesora, eso se refiere cuando habla de resoluciones. profesora, ¿Mm? en la sentencia firme, este, a ver, sentencia firme.
Sí, la sentencia firme que dice que se convierte en cosa juzgada y no puede ser modificada salvo en casos excepcionales, ¿no? ¿Sí? Uno de esos casos excepcionales puede ser el efectivo devolutivo. ¿Efecto devolutivo? Efecto devolutivo puede ser cuando se concede Mm, ese recurso de apelación. Ese puede ser un ejemplo lo que pasa es de que, un- ya, hay sentencia firme, ¿cierto? Y de esta sentencia firme, si tú, por ejemplo, ya, de la resolución que se dicta, tú pones un recurso de apelación, ¿ya? Este recurso de apelación va a ser en el solo efecto devolutivo o efecto suspensivo. Evolutivo significa que el tribunal inferior, ¿cierto? Mientras ya, tú presentas en el Tribunal Superior, ¿cierto? Tu recurso, ya no se suspende, sigue en movimiento el Tribunal Inferior, aunque el superior esté conociendo, ya no se paraliza. Por eso se llama en el solo efecto evolutivo, ¿ya? Que significa que el Tribunal Inferior, ¿cierto? Donde a ti te dictaron esa resolución, tú apelaste esa resolución en un Tribunal Superior, siguen en movimiento los dos, siguen en el proceso. Eso significa en el solo efecto devolutivo. Y en el efecto suspensivo significa que tú tienes la resolución, ¿cierto?, del tribunal inferior, la conoce el tribunal superior, pero el inferior se suspende hasta mientras tanto el superior lo está conociendo. Esas son las diferencias. Ok, ese segundo término no lo tenía, así que bueno, gracias. Profe, Sí, ese. ¿Mm? en definitiva es cuando un tribunal o el tribunal es de primera o de segunda instancia. Porque cuando Claro, es de primera o segunda instancia, ahí es cuando se, mm, se indica una sentencia, pero existe la posibilidad de apelar. Entonces, una sí, vez se haya apelado, por ejemplo, en primera instancia en la Corte Suprema, o sea, en la Corte de Apelaciones, la del tribunal queda suspensiva hasta tener claro. la respuesta o la Acá, sentencia de la Corte de sí, Apelaciones. sí. Y si es de la segunda instancia, es lo mismo, solamente que hay que esperar la respuesta o la sentencia de la Corte Suprema. Claro, lo que pasa es que a ver, está el tribunal de primera instancia y de segunda instancia. El de primera instancia son los tribunales inferiores. El de segunda instancia es la Sí, Corte Suprema, o sea, la Corte de sí, sí. Apelaciones, porque la Corte Suprema no tiene instancia, ¿ya? ¿Ya? Sí, esa no tiene instancia. Entonces, lo que significa en sí es que el efecto devolutivo, ¿cierto? Tu sentencia la tiene un tribunal, ¿cierto? Inferior, el superior lo conoce, pero el inferior sigue en movimiento y el superior igual. Están los dos Sí, sí, sí. trabajando. Y en el efecto Ya. devolutivo no, porque mientras está conociendo el tribunal superior, el inferior queda suspendido, hasta que no dicte Ok, una respuesta al tribunal superior, ok. ¿ya? Eso significa. Ujú, ujú. Profe, ¿puede ser que haya también otro recurso que es la firmeza? Es que hay sentencias que son firmes, otras ejecutoriadas, pero aquí vamos a ver las diferencias que hay. Bien, Ya hay sentencias que vimos, por ejemplo, de única instancia, que no se puede apelar, pero hay sentencias definitivas o ejecutorias, causa en ejecutoria, y hay diferentes tipos de sentencias. ¿Ya? Y todas estas son resoluciones judiciales, ¿ya? Pero diferentes tipos de resoluciones judiciales. Ya, entonces, cuando ustedes le hablen de resoluciones judiciales, aquí están todas, la sentencia firme o ejecutoriada, la sentencia causa en ejecutoria, los decretos, los autos, ¿ya? Ya. ¿Quién quiere leer sentencias firmes o ejecutoriadas? Yo, profe, Ya, y ahí voy.
Dice sentencias firmes o ejecutoriadas. El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil dispone, se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes. Si no procede recurso alguno en contra de ella y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que le mande a cumplir una vez que terminen los recursos deducidos o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se haya hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde ese momento sin más trámites. Claro, entonces ahí la compañera, ¿cierto?, leyó la sentencia firme y ejecutoriada. ¿Ya? Entonces, se va a entender, ¿cuándo se va a entender que esta sentencia está en firme y ejecutoriada? Cuando la resolución, desde que la resolución se haya notificado a las partes, ¿ya? Y ahí se notifica, ¿cierto?, esta resolución a las partes, y ahí hay que hacer una diferencia, una distinción, si procede recurso en su contra o no, ¿ya? Exacto. Entonces esa es la diferencia que hay de esa sentencia. Ya Clarito. después, claro. Después sigue las sentencias que causan ejecutoria. Son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse no obstante existir un recurso pendiente. Por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. ¿Se acuerda lo que le había explicado yo? Entonces, dice que esta sentencia, estas resoluciones judiciales pueden cumplirse no obstante hay un recurso pendiente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que ustedes hayan hecho una apelación, ¿cierto? Hayan puesto un recurso de apelación y ese recurso lo tienen en un tribunal superior y este tribunal superior todavía no da una respuesta, ¿ya? Eso significa que estas resoluciones pueden cumplirse, aún habiendo recursos pendientes, ¿ya? Entonces, eso significa en el solo efecto devolutivo, como les decía yo, que está conociendo un tribunal inferior y sigue su proceso, o sea, está en el tribunal inferior, sigue su proceso, y está conociendo el superior, sigue su proceso, ¿ya? No se suspende. Eso significa que el efecto devolutivo que no se suspende. Siguen trabajando los dos, uno en el inferior y uno en el superior, no así en el efecto suspensivo, porque en el efecto suspensivo se suspende esto hasta que el tribunal superior no dé una respuesta, ¿ya? Entonces, por eso estas sentencias se llaman causa ejecutoria. Dice, son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse, no obstante existir un recurso pendiente en su contra, ¿ya? Profesora, ¿le paso una pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una sentencia firme y una sentencia definitiva? Lo que pasa es que, ya, pero aquí las vamos a ir a ver, las vamos a ir viendo, porque sigue la sentencia, las que me está diciendo Sí, tú, ya para que queden claros con todo lo, y les voy a dar ejemplos para que sea un poco más, para que les quede claro. Ya, después sigue la sentencia de término. Ya, vimos la sentencia, ¿cierto? La sentencia. La primera que vimos fue sentencias firmes o ejecutoriadas. Ya aquí cuando veíamos si procede recurso o no procede recurso. Vimos la sentencia causa ejecutoria, ¿cierto? Que pueden cumplirse, no obstante, habiendo un recurso pendiente en su contra. Ya, y la sentencia de término. Ya dice, en algunas disposiciones se alude a las sentencias de término, pero el Código de Procedimiento Civil no señala que debe entenderse por este tipo de resoluciones judiciales. Del contexto de las disposiciones en que se utiliza por la ley esta expresión, se desprende una sentencia de término, que es aquella sentencia definitiva o interlocutoria que pone fin a la última instancia del juicio. ¿Ya? Entonces, la sentencia de término
pone fin a la última instancia del juicio, de modo que si el juicio se falla en única instancia, la sentencia recae sobre esa única instancia y tendrá la calidad de sentencia de término. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Pues acá esta sentencia de término, ¿cierto? Es aquella sentencia definitiva interlocutoria que pone fin a la instancia del juicio. ¿Ya? Entonces, si se falla en esa única, por ejemplo, en esa única instancia, esta sentencia va a recaer sobre esa única instancia. ¿Ya? Entonces va a dar término, ¿cierto?, a esta instancia. Por eso Y se ahí llama se termina, determinar. Claro, ahí se porque se termina, por eso falla la en palabra lo única dice. instancia. No Sí. tiene derecho a ningún recurso de apelación. ¿Ya? Y después dice, si el juicio se sigue tanto en primera como segunda instancia, será sentencia de término la que recae en la segunda instancia. Claro, porque a veces se puede llegar, ¿cierto?, a algún acuerdo, entonces se termina ahí, en una sentencia. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si en este caso tenemos, ¿cierto?, el juicio ordinario que tiene diferentes etapas, tiene 4 etapas. Etapa de discusión, ¿cierto? Etapa de conciliación, el llamado a prueba y la etapa de fallo. Pero ¿qué pasa si yo demando a una persona y el tribunal nos llama a conciliación y llegamos a un acuerdo? ¿Sigue el procedimiento? No, se No termina sigue, se termina ahí. porque llegan a un acuerdo de las partes. Claro, van a llegar a conciliación, ¿cierto? Entonces son diferentes situaciones que se pueden dar en este juicio. ¿Ya? Vamos a ir a un descanso. Vamos a ir a un descanso hasta las 8:20, porque estamos bien con la Bueno, materia. profe, ¿Ya? Así profe, que, lo último, hoy día entra la mitad de este módulo la mitad de este módulo, sí. y la siguiente semana lo que falta de notificaciones, ¿cierto? No, si ya estamos terminando con notificaciones. Pero Hoy día, dice prueba notificaciones uno y después sí, notificaciones 2. lo que pasa es que esta primera prueba de notificaciones entra hasta antes de clasificaciones. Sí, 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 sí. La segunda prueba de notificaciones va a entrar todo lo que es notificación personal, subsidiaria, todo sí, eso va a entrar en la todo lo que segunda prueba. estamos leyendo ahora. Claro, Ya. todo lo que estamos leyendo ahora, ¿ya? Eso entraría para la segunda prueba. Así que Ok. la próxima semana sí o sí van a tener que bajar los formularios porque vamos a empezar a trabajar con los formularios. Y Pero ¿cuáles son los formularios? no están los voy a revisar, porque sale perfeccionamiento de títulos de dominio, ahí salen unos formularios. A Voy a ver, tratar de espérame un bajarlo segundo. ahora para compartir. Ese que O mire, dice módulo de regularización de títulos de sí, dominio. sí, 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 yo lo imprimí pensando que hoy día íbamos a trabajar en eso. Tener posesión de la materia, son 6 hojas nomás. sí. Documentos necesarios para un mejor análisis de la Vamos a ver. Y información. ahí salen unas solicitudes, Documentos adicionales, donde hay que seguir, ¿no? ¿no? Después dice formulario número 1, Sí, formulario esos número 2. formularios. Con Ya, eso vamos a trabajar. pero dice, por ejemplo, formulario número 1 nada más. Por ejemplo, ¿dónde hay que ¿Ya? ir? Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de cada región u oficina provincial. Y ahí aparece formulario número 1, formulario número 2, Sí, declaración jurada, pero salen los nombres, los títulos nomás. no No, salen, no no lo sale, pueden bajar. no, yo Ah, lo ya, descargué ahora, No, profe, ya. no salen. Ah, no, ya, lo voy a Yo también lo descargar yo descargué. entonces. Entonces, para compartirlo, porque esos formularios para que aprendan a llenarlo. ajá, por ¿Ya? eso me llamó la atención, porque usted en la clase pasada habló de eso. Sí, Y sí. yo pensaba que ahora íbamos a ver eso. Pero si no lo pudieron bajar, hay que verlo en la Es que no próxima clase. están,
Es que no están, no es Ya. que no los No, los voy a bajé. bajar yo, los bajo yo y los comparto en el WhatsApp. ¿Ya? Bueno, Así profe, que gracias. como la otra semana sigue materia, porque aquí empezamos la parte de materia y después vamos a llenar los formularios, les voy a dar les voy a hablar igual del tema de regularización de títulos de dominio para que la próxima semana bueno, esta semana lo empecemos a llenar porque igual se demora. ¿Ya? Sí, sí, porque de Ya. notificaciones ya los queda poquito. No, Nos quedan poquito, dos súper hojas, poco. Sí, dos hojitas nomás. sí, Y la prueba de ahora igual es como cortita, son como un súper par de corta. hojas. Por eso tiene que sacarse buena nota. Ay, me saco Y la buena, ¿no? otra la última prueba de regularización de títulos de dominio, esa prueba es de desarrollo. Así que en esa prueba también se pueden sacar buena nota. Ah, esta que viene después de la segunda prueba de notificaciones. Sí, esa es la última Ah, ya. prueba, que les Mm. toca el día miércoles. El día martes les va a tocar la última de notificaciones y el día miércoles, sí, pues el día lunes le toca la última de notificaciones y Ujú. el día miércoles le toca la prueba final de este módulo, que ese es de desarrollo. ¿Y cuál es, y la prueba final no es el examen? No, esa se la hacen al Ah, último, cuando pasen notaría. Ahí le van a sacar ah, los tres promedios y ahí le hacen una prueba final de ordenamiento jurídico, sí, 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 asistente de de todos los módulos. abogado y notificaciones. Mm, ya. ¿Ya? Ah, por eso la última, casi la última prueba, o hubo una prueba en el módulo de asistente jurídico o abogado, de abogado, que hubo uno Sí, que tenía desarrollo, puede ser. sí, Mm, ya. ya, ya. Entonces nos vemos Sí, a las profe. 8:20 para que Bueno, descansen un rato.
Ya, volví. ¿Están por ahí? Sí, Sí, profe. Ah, ya, qué bueno, que volvieron. Ya, entonces vamos a seguir. Estamos en las sentencia causa ejecutoria, sentencia de término, ¿cierto? Y antes de seguir con los otros. Leandro tenía una duda. ¿Cuál era la duda, Leandro? ¿De la sentencia definitiva o firme? ¿Cuál era la diferencia entre sentencia firme y sentencia definitiva? Ya, mira, lo que pasa es que la sentencia definitiva, ¿no es cierto?, que pone término a la instancia y tú puedes poner recurso, ¿ya? Pero la sentencia firme puede ser firme ya porque se le pasó el plazo para interponer esos recursos. Entonces ya queda firme esa sentencia, no, ya no hay nada más que hacer. Porque es cierto que uno tiene un plazo, si uno quiere interponer algún recurso, va a tener un plazo para interponer esos recursos. Y si tú no los pones, no los interpones dentro de ese plazo, ya ahí la sentencia estaría firme, ¿ya? Esa es la diferencia que hay. Que en una sentencia definitiva tú puedes interponer un recurso, ¿ya? Pero ya cuando esta sentencia está firme, ya ahí no puedes hacer nada porque puede que te le pasaron esos plazos para interponer este recurso. Esa es la Perfecto, profe, diferencia que gracias. hay. Quedó claro, Ya, gracias. ya, entonces ya, sentencia de término, la vimos. Ya, ya dice, si el juicio se sigue en primera instancia, esa era la sentencia de término. Como en segunda instancia, será sentencia de término la que recae en segunda instancia. Y según su contenido, tenemos sentencias ya condenatorias, constitutivas, declarativas, según su naturaleza jurídica, tenemos definitivas, tenemos interlocutorias, tenemos autos, tenemos decretos, providencia proveídos. Ya, entonces dice que las sentencias definitivas son aquellas que ponen fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. ¿Ya? Entonces, dependiendo del asunto, ¿cierto? En esta instancia va a resolver la cuestión o el asunto que ha sido objeto del juicio. Las sentencias interlocutorias son aquellas que fallan un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. Esa es la sentencia interlocutoria de primer grado y la sentencia interlocutoria de segundo grado es la que sirve como base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de la sentencia definitiva podemos tener una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Dentro de las sentencias interlocutorias de primer grado podemos hablar del abandono del procedimiento. ¿Ya? Cuando se dicta, por ejemplo, una sentencia, ya sería una interlocutoria, ahí podría ser el abandono del procedimiento. Y los autos, dice, son aquellos que recaen en incidentes no comprendidos en el inciso anterior, recaen en incidentes, pero no establecen derechos permanentes a favor de las partes, ¿ya? Porque como lo habíamos visto acá, hay resoluciones que sí establecen derechos permanentes en favor de las partes. ¿Ya? Por ejemplo, está el mismo caso que yo di del abandono del procedimiento, pero que no se concede este abandono del procedimiento. Entonces no va a dar esto un derecho permanente a favor de las partes, ¿ya? Porque no se concedió. Entonces ese sería un auto, ¿ya? Y los decretos, dice, son aquellos que tienen por objeto darles la sustanciación al juicio, o sea, darle movimiento al juicio. Por ejemplo, cuando se cita a las partes a una audiencia de conciliación. Si se cita a las partes a esta audiencia de conciliación, ¿cierto? ¿Qué va a hacer este decreto? Va a darle movimiento al juicio, ¿ya? No sé, estas son diferentes tipos de resolución. Las definitivas son aquellas que ponen fin a la instancia, ¿cierto? Resolviendo la cuestión
controvertida dentro del juicio. La cuestión o el asunto controvertido dentro del juicio. Existe la sentencia interlocutoria de primero y segundo grado. Las de primer grado son aquellas que resuelven un incidente estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, ¿ya? Y las de segundo grado sirven como base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Los autos son aquellos que recaen sobre incidentes, pero no establecen derechos permanentes a favor de las partes. Como les decía yo, que no se concede el abandono del procedimiento. Ya ahí no va a establecer ningún derecho permanente a favor de las partes. ¿Ya? Y los decretos, ¿cierto? Son aquellos que sirven para la sustanciación del juicio, o sea, darle movimiento al juicio. ¿Ya? Y cuando, en este caso, el tribunal dice traslado para que la parte, ¿cierto?, se pueda defender, el demandado se pueda defender. O lo mismo cuando el tribunal llama a conciliación a las partes. ¿Ya? Entonces, estos son diferentes tipos de resolución. Forma de las resoluciones judiciales tiene que tener los requisitos comunes a toda actuación judicial, ¿ya? Esto quiere decir que tiene que tener fecha y lugar que se expide, ¿ya? En letras, firma del juez que la dicte, autorización del secretario. Si es la primera resolución judicial, debe indicar el rol y la cuantía, ¿ya? Efecto de las resoluciones. Tiene dos efectos que producen las resoluciones judiciales. Está el deshacimiento del tribunal y la cosa juzgada. Entonces, los efectos de las resoluciones judiciales van a ser dos, los que tenemos acá. Deshacimiento del tribunal y la cosa juzgada. ¿Ya? El deshacimiento del tribunal es aquel efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias en virtud del cual, una vez que ha sido notificada alguna de las partes, no puede ser alterada o modificada de ninguna manera por el tribunal que la pronunció. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso se llama el deshacimiento del tribunal. Ya que en el caso de la sentencia definitiva interlocutoria, que ya han sido notificadas algunas de las partes, no pueden alterarse o modificarse de manera alguna. Ya no puede pasar eso, excepto los recursos de aclaración, rectificación o enmienda. Ya para aclarar algún punto, ¿cierto? Solamente están esas excepciones en el caso de estos recursos. ¿Ya? Y la cosa juzgada, que la vimos también, ¿se acuerdan qué es lo que era la cosa juzgada? Cuando La no cosa puede volver a juzgada. demandar por lo mismo. Cuando no Sí, puede volver a eso, demandar por lo mismo. claro, ¿cierto? No se puede volver a discutir por este mismo tema, ¿ya? Pero aquí sale cosa juzgada de acción y cosa juzgada de excepción. Ya, la cosa juzgada del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dispone: las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen acción o excepción de cosa juzgada. Es aquí el efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias firmes de que no se puede volver a discutir nuevamente en el mismo proceso, ni en ningún futuro. Lo que ya está resuelto, ya lo que se resolvió, ¿cierto? No se puede volver a discutir sobre el mismo asunto. La cosa juzgada es el efecto que la ley atribuye a las sentencias firmes o por considerarlas como expresión de verdad. Requisitos, dice, se puede alegar por vía de acción o excepción. Cuando es alegada por vía de acción, tiene por objeto reclamar derechos obtenidos, ¿ya? Cuando yo tengo algún cierto derecho obtenido y lo quiero reclamar, ese es por vía de acción, ¿ya? Mientras que cuando se alega por vía excepción, su finalidad es impedir volver a conocer de un asunto ya resuelto. Este efecto de cosa juzgada se produce en dos efectos prácticos. El primer término, un efecto negativo, por lo que la parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada no puede en un nuevo juicio discutir de la cuestión que ya está decidida. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cierto? Salen dos efectos que se traducen los efectos prácticos, ya que
no se puede en un nuevo juicio volver a discutir de la cuestión que ya se decidió. Y en segundo lugar, un efecto positivo que implica que la parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia puede actuar de acuerdo con ese derecho sin que sea permitido a ningún tribunal rehusarse de tener en cuenta esa decisión, por ende puede exigir su cumplimiento. Ya, ya hasta ahí llegaríamos con el tema de las notificaciones. Ya vimos los tipos de notificaciones, ¿cierto? Vimos lo que era el emplazamiento, la importancia del emplazamiento, los requisitos que tenía que tener este emplazamiento, ¿cierto? Vimos las clases de notificaciones que hay, ¿ya? Vimos lo que eran las resoluciones judiciales, ¿cierto? Vimos lo que eran los exhortos, el desistimiento de la demanda, el retiro de la demanda, que habían diferencias, hay diferencias también entre los efectos civiles y los efectos procesales, ¿ya? De la notificación de la demanda, así que lean bien, porque a veces confunden los efectos civiles y los efectos procesales. ¿Ya tienen alguna duda con esta materia? ¿Cuál era la importancia de las notificaciones? ¿Por qué son importantes las notificaciones? Para que la otra parte pueda defenderse. Claro, y para que tome conocimiento también, ¿cierto? para que tomen Para que conocimiento de tome la causa. conocimiento. Claro. Entonces, el emplazamiento, ¿cierto? Es el llamamiento que hace al tribunal para hacer valer los derechos en cierto determinado tiempo, ¿ya? Cierto plazo. ¿Ya? Y esto consta de la notificación válida de la demanda y la resolución que recae en ella. Y el transcurso del plazo que la ley otorga a esta persona para que pueda defenderse. Y de ahí ya, una vez notificada válidamente la demanda, tiene estos efectos. Efectos tanto civiles como procesales. ¿Ya? Y los plazos, ¿para qué son importantes? ¿Cuál era la importancia de los plazos? Para realizar los actos procesales, Para realizar los actos procesales, ¿cierto? Porque si yo quiero, en este caso, defenderme, responder una demanda, no la puedo hacer en el plazo que se me ocurra a mí. La ley me da un plazo no, para poder contestar esta demanda, ¿ya? sí, Por eso son importantes los plazos. Porque ¿qué pasa si ya después eh, pasa este tiempo, ¿cierto? Pasa este plazo, ya yo no voy a poder defender, ya caducó mi derecho, no porque ya prescribió mi derecho. Existen los plazos Claro, legales, judiciales y convencionales. Los plazos claro, legales es cuando le dan una fecha para cumplir. Y tenemos los claro. plazos fatales e improrrogables. Claro, hay plazos que son fatales, o sea, que no se pueden prorrogar. También hay plazos prorrogables, improrrogables, ¿cierto? Plazos legales, plazos judiciales, plazos convencionales. ¿Cuáles eran los plazos convencionales? Llegan a acuerdo las partes. Cuando llegan a acuerdo las partes, ¿cierto? ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que ver con notificación. ¿Ya? Y vamos a seguir con la materia. Les voy a dar un adelanto de la regularización de los títulos de dominio. ¿De quién han escuchado ustedes de eso, de este tema, regularización de títulos de dominio? ¿Dónde se hace este trámite? En el conservador de bienes raíces. Regularización de títulos de dominio, no. Esto se hace a través de bienes De nacionales. bienes, sí. Ah, bienes nacionales. Sí, sí, de bienes Ah, sí, nacionales. bienes nacionales. Sí, porque, por ejemplo, este es un caso excepcional. Se da
en la situación de que una persona no cumpla con la normativa, ¿cierto? Eh, y ha adquirido el dominio, porque también se acuerda que vimos formas de adquirir el dominio, Sí, sí. ¿ya? Y dentro de una forma de adquirir el dominio salía la prescripción, ¿ya? Entonces, en el caso de que esta persona no cumpla con la normativa, ya sea rural o urbana, ¿ya? Porque rural, cierto que los predios tienen que tener cierto porcentaje, ciertos metros, que son 5.000 metros cuadrados, ¿ya? Y en el caso de los terrenos urbanos, tienen que cumplir con el plan regulador de cada comuna, ¿ya? Si hay algunos de estas situaciones que no cumplen, ¿cierto?, con la normativa, para yo regularizar mi título de dominio, ¿ya? Como dueño de esta propiedad, lo puedo hacer en forma excepcional a través de bienes nacionales, ¿ya? En el caso que, ¿se acuerda que habíamos visto que se dan situaciones que hay gente que años que vive en un lugar y no tiene papeles, no tiene un título de esa propiedad, ¿ya? También puede regularizar por bienes nacionales, ¿ya? O han hecho una compra-venta, porque antes se usaba harto la compra-venta que era de mano, entonces ya... Profe, ¿Mm? profesora, la regularización es el primer paso para luego ir al conservador, ¿no? Es que después es un trámite interno que hace Bienes Nacionales, emite una resolución, pero en forma interna, eso después se inscribe en, en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Pero después de haber pasado por todo un trámite que más o menos dura como un año, 8 meses, 2 años, Ok. ¿ya? Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto se hace a través del decreto ley 2695, ¿ya? Que fija normas para regularizar la posesión pequeña de la propiedad y para constituir el dominio sobre ella, ¿ya? Entonces, en situaciones que esta persona tenga, por ejemplo, que también vimos el caso, que hay, no sé, entre 5 personas que compran un terreno que sea rural, ¿ya? Y este terreno mide 5.000 metros cuadrados. Y cada una de estas personas compra 1.000 metros cuadrados, ¿ya? No van a cumplir con la normativa legal, con los 5.000 metros cuadrados que tiene que comprar una sola persona, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí si cada uno compra 1.000 metros cuadrados? Todos van a quedar con un mismo rol, ¿cierto? Y Sí, solamente a uno de ellos le van a dar un medidor de agua y uno de luz. ¿Y qué pasa? Que después ponen esos remarcadores. Esa situación queda como una situación irregular, de un lote irregular, ¿ya? Entonces yo entiendo. también, ¿qué tengo que hacer para regularizar esto? Lo principal es justificar la posesión material, ¿ya? ¿Y se acuerdan ustedes qué era la posesión? ¿Qué era la posesión? Aquí vamos a empezar a aplicar la materia, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que era la posesión? Porque aquí en uno de las solicitudes que hay dice justifique la posesión material. Y nosotros Profe, vimos lo que era la posesión, la La posesión es posesión es el la tenencia gozo de una y cosa. es la ¿ya? En la tenencia, tenencia de es el... una cosa Perdón. determinada con O el ánimo ánimo de la de, suya. De ser de señor señor o o dueño. dueño. Ujú, Ujú. Sí. Entonces tiene que tener el ánimo de señor o dueño. ¿Se acuerda? ujú. Y también vimos los títulos, ¿ya? Para yo poder, un modo de adquirir también era la prescripción, que yo podía adquirir las cosas ajenas por un determinado tiempo, plazo de tiempo, ¿cierto? Por un determinado plazo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tengo que cumplir yo con la posesión material? ¿Ya? Yo tener el ánimo de señor o dueño, ¿ya? De ese lugar que estoy ahí. Porque el poseedor decía que se reputaba dueño mientras otro no justifique de serlo, ¿ya? Y yo como poseedor podía adquirir, ¿ya? Podía adquirir a través de la prescripción que se llama prescripción adquisitiva. Pero si yo soy arrendatario, ¿yo puedo adquirir por prescripción? No, No, no No, se ¿Por qué no puede. puedo adquirir por prescripción? porque tiene el uso y el no goce puede. nomás, no la disposición. Aparte de eso, porque el arrendatario siempre va a reconocer el dominio ajeno, ¿ya?
porque acuérdense que el poseedor, yo puedo estar como poseedora de un lugar y yo me reputo dueña. Yo tengo ese ánimo de señor o dueño de ese lugar, ¿ya? Pero el arrendatario no. El arrendatario reconoce el dominio ajeno, reconoce que otra persona le arrienda, que otra persona es la dueña, no así el poseedor, ¿ya? Ya. Porque puede que se haya dado una situación que una persona que me vendió a mí, ¿ya? Y a lo mejor esa persona que me vendió a mí no era dueña, y yo no sé que esa persona no era dueña, entonces yo me voy a considerar como dueña del lugar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener los dos elementos de la posesión, era que yo tenía que tener el ánimos y el corpus. El ánimos del señor o dueño y el corpus, o sea, estar en el lugar, ¿ya? Entonces, eso se va a ver en la regularización de los títulos de dominio, que ahí uno de los folletos, como les decía yo, que ahí van a tener que, sale hartos temas relacionados con la posesión. ¿Ya? Entonces dice que es un procedimiento que contiene una parte jurídica de acreditación, de requisitos legales y una parte técnica de comprobación de la situación en terreno. O sea que después mandan un topógrafo de bienes nacionales a medir cuánto yo estoy, por ejemplo, si yo digo que estoy regularizando 200 metros cuadrados, después mandan ahí una comprobación técnica para ver en terreno los metros que tengo yo, que estoy regularizando. El poseedor material de un bien raíz que carece de título, o sea, yo no tengo un título aquí, puede llegar a adquirir el dominio de esa propiedad tras el transcurso de un plazo de 2 años después de inscrito en el conservador de bienes raíces. Ya una vez que yo hice la tramitación, llevo 5 años en este lugar, ¿cierto? Después de inscrito en el conservador, y ahí puedo adquirir por prescripción adquisitiva. Así, consolidando el dominio sobre esta propiedad, se podrá optar a los subsidios, programas de mejoramiento, créditos, vender, construir y arrendar. ¿Ya? Porque hay gente, por ejemplo, que tiene una cesión de derecho, pero no puede construir, no puede optar a poder mejorar, ¿cierto? A través de subsidios, programas de mejoramiento su casa. Entonces, este servicio está dirigido a tanto personas naturales como jurídicas, tanto chilenas como extranjeras, que posean un inmueble particular, urbano o rural, que carezcan de un título de dominio inscrito, o bien cuando sea imperfecto, que lo hayan habitado en forma pacífica e ininterrumpida por a lo menos 5 años. ¿Ya? Recuerda que vimos la posesión regular y irregular. La posesión regular eran 5 años. ¿Ya? Entonces, yo, si estoy con la posesión de ese lugar, tiene que ser pacífica e ininterrumpida. No puedo tener litigios pendientes tampoco. No puedo tener, por ejemplo, que yo esté ya hace 10 años en el lugar y llega una persona y me dice, no, yo soy dueño del lugar. Yo soy dueño de este lugar y tengo un título y me demanda. ¿Ya? Entonces, por eso decía que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. ¿Ya? Y los requisitos que debe cumplir para postular este saneamiento del dominio son los siguientes. Tener la posesión material, como les decía yo, continua y exclusiva de un inmueble por un tiempo no inferior a 5 años, sin problemas de deslinde. No tener juicios pendientes con personas que le discutan el dominio o la posesión del inmueble. Acreditar mediante declaración jurada que no existe juicio pendiente en su contra o sentencias condenatorias respecto al delito de usurpación regulado en diferentes artículos. ¿Ya? Entonces, esos son los requisitos importantes. Tener la posesión material, que tiene que ser de 5 años, no tener problemas de deslinde, no tener litigios pendientes, ¿ya? Y acreditar mediante una declaración jurada que no hay juicios pendientes. Haber ejecutado arreglos y mejoras en el terreno, por ejemplo, instalación de servicios, plantaciones, ¿ya? Cosas que sean de importancia. Y aquí después sale, para poder regularizar tengo que tener los formularios, que esos formularios son los que vamos a bajar, los voy a compartir con ustedes. ¿Ya? Tenemos que tener el formulario 1, 2, 2.2, 3 y 4, porque ahora último en enero sacaron otra declaración jurada, ¿ya? Por lo que pasó en Valparaíso, ¿se acuerdan lo que pasó en Valparaíso?
Ya, ahora hay que justificar eso, que el terreno que se Incendio. tiene, claro, por el incendio, ya, que, que no fue en forma fraudulenta, ya, porque la mayoría de esas personas no tenía título, no tenían títulos de dominio, ya, y ahí hay que presentar los diferentes certificados. Ya, pero eso vamos a seguir con la clase que sigue, con la del miércoles. Voy a pasar la lista. Yo creo que están bien para la prueba, no creo que quieran repaso. Igual. Igual quieren repaso. Obvio, no ve que la mente es frágil. En esta prueba tienen que leer. Esta es la lista. Y les hago el repaso. Ya. Amaro. ¿Está Amaro? No. Fernanda. Tampoco. Carmen. Presente, Sí. profe. Sofía. No está Sofía. Lorna, sí. Presente. Maricel. Maricel también Aquí. está. Ya. Y Jeremy. Está. Rebeca. Tampoco. Joaquín. No, Joaquín lo había visto. Profe le escribió por el chat que se tiene que retirar. Joaquín. Ah, ya. Ok. Esperanza no estaba. Daisy está. Marcela Solís. Presente, profe. María Tolosa. Acá presente, profe. Ya. Y Leandro Villarroel. Presente, profe. Lorena Tolosa. Ah, no, Lorena Tolosa es. María María Tolosa y Tolosa. Lorena Tolosa es la Sí. misma, profe. Ya, tengo Lorena Tolosa y María Tolosa. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que no tiene nada que ver Sí. con el PDF? Si tiene un minutito. Ya. Vamos a hacer el repaso y. Ah, no, ok, no, dele nomás. Ya.